A continuación vamos a tratar el tema de las tablillas sumerias perdidas, y ese tema está en unos seres llamados Etemu, los primeros vampiros. Gracias, y a continuación con el vídeo. Usualmente cuando hablamos de vampiros nos referimos a seres nocturnos, a seres que se alimentan de la sangre, a seres que en algún momento fueron maldecidos por alguna deidad. Los Etemu fueron personas que en su momento fueron maldecidas por los dioses. Eran incapaces de sentir, eran incapaces hasta de comer y hasta incluso de morir. Era más que todo un sufrimiento a la que los dioses les habían torturado y obligado a vivir. Pero existe una pregunta: ¿es posible que los Etemu sean considerados los primeros vampiros de toda la historia de la humanidad? Federico Lara Peinado logró rescatar una tablilla, y en esa tablilla describían los miedos a una maldición que tenían los antiguos pobladores de Sumeria. Y esa maldición tenía algo que ver con los Etemu, que eran más bien los primeros vampiros de la historia de la humanidad. Mucho antes de las historias del conde Drácula, los antiguos sumerios ya tenían una idea de cómo eran ese tipo de seres que se alimentaban de la sangre, de lo que era el vampirismo. Y estos seres, que eran los Etemus, luego transfigurarían a lo que los hebreos, a lo que los mitos hebreos llamaban Lilith, una mujer que huyó del jardín del Edén para luego hacer prole con muchos demonios, y de ahí salen los demonios energéticos. En esas tablillas sumerias que tenían influencia acadia, habían señalizaciones, habían instrucciones de cómo defenderse de esos seres. Entre esos seres estaban mencionados los siguientes: Lilu, su esposa Lilitu y su siervo Ardat Lilith. La palabra Etemu es de origen acadio, pero los propios sumerios conocían a estos seres como Yidin. Los describían como seres esqueléticos, como seres vivientes, como seres que no tenían, eran más o menos parecidos a lo que hoy llamamos muertos vivientes o fantasmas. Los Etemu solían ser seres que solían vivir en lugares oscuros, en lugares desiertos, pero aquí en esa tablilla habla sobre un ser que se llama Ardat Lilith, que era una mujer de exuberante belleza, pero una actividad que no podía hacer, que era el acto sexual. Los Etemu son seres estériles, no pueden reproducirse. Es por eso que sienten como una especie de envidia hacia todas las mujeres que llegan a estar embarazadas. Son personas, o más bien entidades, que se acercan a ti de manera cariñosa. Pues por esa maldición que sienten o poseen esas entidades, cuando se mezclan con alguien, cuando llegan a estar en contacto con algún ser humano, le transmiten su propia maldición. Los primeros Etemus no eran nada más y nada menos que personas que fueron maldecidas por los dioses, personas que fueron castigados por los dioses Anunnaki. ¿Tan reales eran esos casos de los Etemus? Una de las tablillas hablaba presuntamente de un joven que era rechazado por la sociedad, que lo creían endemoniado, que era una persona que tampoco podía reproducirse. Mejor dicho, era una persona que justamente que era poseída por otras entidades. Tal como dice la tablilla, el yo de esa persona se había convertido en el yo de esos demonios. Eran los demonios los que dictaban todo lo que ese chico tenía que hacer. Tal como leemos en esa otra parte: yo soy el hijo de un príncipe. Le dijo a ella: llenaré tu regazo de plata y oro, sé tú la esposa, y yo seré tu marido. Y él dijo a ella, y él se hizo ante ella
tan atractivo como la fruta de un huerto. Y ahora procedemos a leer otra tablilla u otro fragmento acerca de Ardad Lilith. La joven que no tiene destino natural, la joven que nunca fue impura, como una mujer, la joven que no siente placer, la joven en cuya sangre fluía un líquido amargo, la joven que fue expulsada por su familia, la joven que no podía tener hijos, la joven que nunca tendría un marido, la joven que fue expulsada de la ventana como aire, Ardad Lili, cuyo espíritu no estaba en su aliento, Ardad Lili, cuya tristeza la llevó en su tumba. En esos dos fragmentos leídos se puede ver el miedo que tenían esas personas, el miedo que poseían esas personas a la inmortalidad. Posiblemente el real miedo era el miedo a la esterilidad, el miedo a no tener descendencia. Puesto que hubieron seres mitológicos como Gilgamesh que buscaron la inmortalidad, en este caso, los sumerios le tenían miedo a la inmortalidad, aunque podría ser tranquilamente una simple metáfora. Bueno, si te ha gustado el vídeo, pues compártelo, dale like y suscríbete, compártete en tus redes sociales. Gracias.